Bueno, entonces, como decía Arturo, pues la idea ya hasta ahora estamos cansados todos y lo que queremos es como conversar un poquito acerca del cervix corto y no solo es, digamos, como de su diagnóstico sobre, sino de qué vamos a hacer cuando encontramos un cuello corto que probablemente sea como el coco del asunto y tratar de individualizar las pacientes porque, como verán, no hay un mismo tratamiento para todas, no todas se benefician de un progesterona, no todas se benefician de pesarios, no todas se benefician, probablemente algunas incluso se benefician de nada, ¿cierto? Entonces la pregunta de la charla era, cervix corto, ¿qué hacer? ¿Cierto? Entonces, no sé, probablemente al final la conclusión sea eso, lo que usted pueda, ¿cierto? Y las preguntas cuando uno encuentra un cuello corto es, ¿a quién se lo encontró? ¿Cómo es ese cuello? ¿En qué momento de la gestación lo encontramos? Y probablemente, no sé si ustedes están de acuerdo, los escenarios a los que nos vemos enfrentados es, o como lo podemos enfocar inicialmente es, tengo un cuello corto que lo encontré en una paciente de alto riesgo que la estoy siguiendo porque tiene estas cosas, o fue un cuello corto que me encontré en una paciente asintomática. Lo otro es, ¿qué cuello es el que voy a encontrar? Entonces será lo mismo este cuello que me encontré de 22 milímetros, será lo mismo este cuello que me encontré de 13 milímetros, será lo mismo este cuello que mide 5 milímetros, o será lo mismo encontrarme esto en la ecografía. Entonces, digamos que la invitación inicial y la idea es pues que seamos muy participativos en esto, es que veamos los escenarios en estas pacientes y podamos llegar finalmente a decir si a la paciente se va a beneficiar de utilizar una progesterona, se va a beneficiar de que le hagamos un cerclaje o que le pongamos un pesario o que no le hagamos nada. Entonces quisiera que empezáramos como con esto, no sé qué nos puede decir pues, cómo enfocar a esa paciente. La paciente, acá está. Entonces lo primero que uno podría pensar es si hay que hacer un screening universal o no. Entonces es una pregunta que a lo mejor no nos corresponde a nosotros como clínicos, es una pregunta que le corresponde a un sistema de salud pública. Es decir, si para un sistema de salud pública es costo efectivo hacer cervicometrías, con lo que vale la cervicometría para disminuir el parto prematuro. Pero como clínico yo sé varias cosas. Uno, que la cervicometría es una prueba que predice el parto prematuro en pacientes asintomáticos. Dos, que hay intervenciones efectivas, llámese la que sea, llámese pesario, llámese progesterona, llámese cerclaje, que disminuyen la tasa de parto prematuro, que es uno de los problemas más importantes. Y el tercer punto, que uno pensaría como clínico, es que uno cree que estas intervenciones, o existe una evidencia que estas intervenciones mejoran el resultado perinatal. Sin embargo, ya decir que vamos a hacer cervicometría universal, eso ya no nos corresponde a nosotros, le corresponde al sistema de salud. Es decir, si justifica o no hacer cervicometría universal. Desde el punto de vista de nosotros, como maternofetales o de ustedes como obstetras, que ustedes ven la mayoría de pacientes de alto riesgo, yo creo que uno como clínico le justifica solicitar una cervicometría en el segundo trimestre. ¿Por qué? Porque hay intervenciones adicionales. Y el screening no es solo la cervicometría. El screening parte del interrogatorio de esa paciente que usted interroga, pues que usted está en el control prenatal y le dice: doctor, yo tuve un parto prematuro a la semana 28, y a uno le da realmente pesar que la paciente llegue con un cuello o las membranas abombadas a la semana 26. Uno dice, esta paciente no le hicieron, o sea, el que la vio no tuvo un criterio clínico para decir, esta paciente solo por historia clínica tenía por lo menos que hacer una vigilancia un poquito más estrecha, y no digo si progesterona, pesario, cerclaje, lo que sea, pero esta paciente debería tener una vigilancia más estrecha. Entonces el screening parte muy probablemente desde sus consultorios, desde nuestros consultorios, interrogando cuántos abortos ha tenido esta paciente, si ha tenido partos prematuros o no, si ha tenido conizaciones
o cirugías del cuello del útero, y si la paciente ha tenido abortos a repetición con legrados. Entonces yo creo que no pensemos solo en cervicometría, sino en el screening clínico, y probablemente la cervicometría lo pueda mejorar. ¿Tú qué opinas, Juan? Sí, indudablemente reforzar que lo más importante y donde hay más efectividad en mejorar el pronóstico de estas pacientes es las pacientes que tienen antecedentes. Lo malo es que para tener antecedentes ya hay que tener una pérdida. Entonces ahí nos devolvemos más bien que cómo hace uno con la paciente en el primer episodio. El solo hecho de tener un parto pretérmino me multiplica a mí en un 14 o un 32%, perdón, un 22% en la posibilidad de un parto pretérmino. Pero si esa señora ya tiene dos, sube hasta un 40-42%. Y si tiene un tercero, hasta un 67%. Y si miramos también el escenario, por ejemplo, de cuando desafortunadamente la paciente es una paciente que tuvo un parto pretérmino y el segundo embarazo es gemelar, ahí sí estamos en una que no sabemos qué hacer. ¿Dónde nos escondemos? ¿Le pedimos cervicometría a esa paciente o no en ese momento? Y si se va a tratar o no. En el último consenso publicado por los especialistas de FECOPEN, una serie de especialistas que fueron llamados acá en la ciudad en el país, perdón, en Bogotá y en otra ciudad que no recuerdo, fueron citados a darnos, digamos, a tratar de dar un consenso. Ustedes lo pueden revisar ya en la página de FECOPEN, lo pueden encontrar, y el consenso es que vamos a seguir conversando, vamos a seguir con muchas cosas que quedan, que no son claras, pero vamos a tratar de que, digamos, ustedes salgan con algunas cosas claras para la casa de lo poco que se ha dicho. Y eso es lo mismo, aquí dice que le voy a proyectar una presentación del doctor Platacos, que él mismo dice, esto es en lo que vamos, y esto es basado en la evidencia parcial, en lo que hay por ahora en el momento. Una cosa que antes de que no olvide, como no van a volver a poner las cervicometrías, es importante que cuando tengan un cuello corto o el cuello curvado, que mucha gente le preocupa cómo lo mido, si lo mido con la curva, con el trazado, o con simplemente una recta, que indudablemente no va a llevar el recorrido arqueado del cuello. No se preocupen, cuello si está arqueado, si está curvo, no es un cuello corto nunca, no tiene ningún problema. Todos los cuellos arqueados son normales, ¿listo? Entonces, nunca un cuello que entre entre la definición menor del punto de corte, que es otra cosa que necesitamos empezar a hablar. El punto de corte que ustedes quieran coger, nunca un cuello cortado va a ser curvo, siempre será recto. Digamos que con la parte del cuello corto, para ver, Raúl, ¿qué, cómo y cuándo? Es decir, digamos, a ver, de una vez, ¿qué, cómo y cuándo con las cervicometrías? No, mira, el problema lo que estaba comentando era cuando nosotros, o sea, el cuello corto o la dilatación y borramiento de un cuello es la vía común de muchas cosas. Entonces, lo que pasa es que si todo lo metemos ahí como un cuello corto, es donde vamos a tener el problema. Y primero, o sea, tenemos que saber en qué población estamos, ¿cierto? Entonces, es muy diferente, y esto, o sea, muy diferente a la paciente que llega con contracciones y le encontramos un cuello corto. Esa paciente sale, digamos, como del inicial. Lo otro es paciente que tiene una historia de una incompetencia cervical, ¿cierto? Digamos que esa paciente usted la puede encontrar, la puede encontrar como una paciente con un diagnóstico de una incompetencia cervical por sus antecedentes, o una paciente sospechosa de una incompetencia cervical. Sí, Raúl, pero es que incompetencia cervical son 2 o más abortos tardíos, o sea, yo tengo que esperar a que la señora tenga 2 o más abortos para decir que tiene incompetencia. ¿O cuál es el esquema? No, a lo que voy es que eso probablemente, esa paciente no entra acá, ¿cierto? Porque esa paciente, digamos que usted ya la captó y ya le hizo el diagnóstico y la manejó. Lo otro es la paciente que usted, o sea, que tiene una historia sugestiva, pero que usted todavía no le da para meterla dentro del cuento de la incompetencia cervical, y que esa paciente es muy importante porque esa paciente necesita seguimiento, y esa paciente necesita seguimiento desde temprano, y no es una paciente que tiene historial, porque tiene historial de una pérdida sugestiva de incompetencia cervical. ¿Y cómo es esa historia sugestiva? Entonces, ¿Cómo diría? Esta señora tiene una historia sugestiva de incompetencia cervical.
con un solo parto a la semana 20. ¿Tú qué le preguntarías? Sí, no, mira, es una paciente que llega, es una paciente que tiene una historia de una dilatación, o sea, que la paciente clásica que dice, vea, yo empecé y sentía un peso bajito, después empecé con una salida de moco por la vagina y cuando llegué a urgencias estaba en 6 de dilatación, ¿cierto? Entonces esa paciente, pues bueno, usted qué es lo que tiene que hacer, pues tiene que preguntarle, pues si eso no fue en presencia de contracciones, en presencia de infección, y ahí es muy importante que esos casos se estudien. Esa paciente es una paciente que tiene una historia sugestiva de una incompetencia cervical, más no tiene un diagnóstico como tal. Y esa paciente que requiere que usted la siga desde las 16 semanas, que empiece a hacer cervicometría seriada para poder identificarla. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que el diagnóstico de incompetencia ísmico-cervical no es fácil, sea con bujías, sea con la misma cervicometría, no es muy efectivo para esto. Entonces es muy importante la historia clínica y me llama a uno la atención que en las guías de Barcelona, para hacer, digamos, el cerclaje profiláctico en estas pacientes, o sea, el cerclaje primario, se exigen unas condiciones, si ustedes las revisan, son muy agresivas, son 3 pérdidas de cualquier tipo después de cierto tiempo, o tener 2 pérdidas con una historia pues ya muy subjetiva, o una pérdida, pero tiene que tener al menos el antecedente de una colonización. Entonces, según esas, claro que también hacen el capítulo de que pueden haber excepciones, como en todas las normas y todos los protocolos que hay, pero es decir, teóricamente para un cerclaje primario tiene que haber una pérdida y al menos el antecedente de colonización. Entonces, el problema es la que tuvo una sola pérdida sin un antecedente de colonización, con una historia compatible con una incompetencia. Pero entonces, ¿tú qué propondrías en una paciente que tuvo una pérdida en la semana 22, su primer embarazo? Y la paciente dijo, llegué a la clínica X o Y, yo llegué porque tenía un moquito por vagina, me dijeron que estaba en 6 y tuve el parto al otro día. Esa paciente, entonces, tú, lo que dice la paciente tuya, paciente mía. Entonces, como en los protocolos, ¿sí? Es muy sencilla. Entonces, exacto, depende. Yo a esa paciente, si tiene la clínica, así se le da solo una pérdida y no tiene antecedente de colonización, yo a esa paciente le ofrezco una colonización o la discuto con ella. Sin antecedente de colonización, le ofrezco al menos discutir con ella los pros y los contras del cerclaje. Pero la evidencia es... Sí, el cerclaje también tiene sus... Por eso, pero entonces, ¿tú qué le propondrías a esa paciente, Raúl? Tuvo un parto prematuro previo a la semana 20. Tú ya dijiste, no, le voy a hacer un seguimiento a la semana 16, pero esa paciente, por la sola historia, ¿tú estarías haciendo algo adicional o también le haría el cerclaje de entrada a la semana 16? Pues a esa paciente de entrada, pues digamos que tiene indicación de ponerle hidroprogesterona, ¿cierto? Entonces es la intervención inicial que vamos a hacer. Le vamos a poner la progesterona y le vamos a hacer un seguimiento desde la semana 16, más o menos. Entonces desde la semana 16 le vamos a hacer una cervicometría cada 2 semanas hasta la semana 26 o semana 28 y según y en esa paciente, si aparece un acortamiento, esa paciente tendría indicación de hacer un cerclaje. Listo, entonces aquí es donde estoy seguro que la mayoría de mis colegas dicen, listo, le vamos a hacer la cervicometría cada 2 semanas desde la 16, le vamos a dar la progesterona. Entonces, 2 cosas claras para ellos: progesterona vaginal, sí o no, es mejor que la progesterona intramuscular. Solamente por favor me responden sí o no. No, realmente, pues digamos que eso hasta... No, es que el problema de Raúl. Hasta hace, digamos que hasta hace 3 años, la respuesta a esa pregunta era progesterona intramuscular, ¿cierto? Porque el estudio que hay para pacientes con antecedente de parto prematuro, eso. Pero hace 2 años, ya va a ser 3 años, que aparece el metaanálisis de Romero y Agustín Conde, en el que abren la posibilidad a poner progesterona oral o vaginal como una alternativa a esa paciente. Entonces, digamos que en este momento, y no sé si ustedes piensan lo mismo, pues si usted le da la progesterona muscular cada semana o le da la progesterona oral, pues cualquiera de las dos está haciendo bien. Perfecto. Espera un momentico, Kike. Entonces, la idea es que para ellos quedó claro de que usted formula o progesterona intramuscular cada semana o le da la progesterona vaginal cada semana.
que el estudio, que el metaanálisis que nos da el doctor Romero con Agustín Conde, nos dice que la progesterona micronizada, que se da vaginal u oral, tiene mejores resultados que la progesterona intramuscular, sin que la progesterona intramuscular sea mala. ¿Por qué es importante esa diferencia entre nosotros? Porque la progesterona micronizada sigue siendo no pos, sigue siendo más costosa para la gente, y la mayoría de nuestra población, que son de estratos económicos bajos, pues les va a servir la muscular, entonces lo podemos formular. Bueno, pero Arturo, pero pilas, o sea, estamos hablando de la paciente, ¿se acuerdan? Pues claro, estamos hablando del cuello corto. No, estamos hablando de la paciente con antecedentes sin cuello corto todavía. Ah, bueno, antecedente de parto pretérmino sin cuello corto. Perfecto, bueno, entonces usted le hizo la cervicometría cada 2 semanas a partir de la semana 16 hasta la 28. Ese es el otro concepto que quedó claro. ¿Cuáles son los milímetros que debe tener ese cuello para que usted tome una decisión adicional a la progesterona? Les doy 3 opciones: 30 milímetros, 25 milímetros o 20 milímetros. Quique. 25. Entonces, usted le hace la cervicometría cada 2 semanas a partir de la 16, o sea que no sirve la cervicometría de las 11, ni de las 12, ni de las 13, ni de las 14, ni de las 15, que mandan cervicometría a las 10 semanas, a las 11, no sirve. Es a partir de la 16. ¿Y qué milímetros vamos a tomar? Otra decisión que ya la vamos a hablar, es si mide menos de 25 milímetros. Listo, entonces ¿qué vamos a hacer con esa paciente que tuvo el parto pretérmino antes de 34 semanas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y usted le midió el cuello y tenía 20 semanas y 2 días, y le dio 23 milímetros. Entonces ahí sí. Muy bien, entonces digamos que el escenario del cerclaje entra a jugar ahí, porque usted ya tiene la paciente con intervención efectiva, que tiene mucha evidencia científica, que es el uso de la progesterona, y luego va a utilizar una intervención que es efectiva pero que tiene menos evidencia científica, y además que tiene 2 problemas: 1, es operador dependiente, y 2, puede causar morbilidad materno-fetal. ¿Qué quiere decir que es operador dependiente? Mandarle progesterona y ponerse la vaginal, eso no provoca ningún problema, pero si usted va a hacer un cerclaje, probablemente usted requiere un entrenamiento y requiera una cirugía, una anestesia, requiera una curva de entrenamiento. Entonces, por eso probablemente el cerclaje realizado por personal, digamos, con entrenamiento, en mi opinión sería la alternativa a esta paciente que tiene un antecedente de un parto prematuro previo, que se estaba siguiendo con progesterona y se le acortó el cervix. Yo diría a esas, ahí sí 20 milímetros, pero bueno, 23, yo no voy a pelear por 3 milímetros literalmente, pero le haría un cerclaje por vía vaginal. Yo creo que ahí tendría... Bueno, pero yo le quiero poner un pesario, Raúl. Mira, es que los pesarios, como ahí me venden un pesario, me lo venden ahí en la esquina, y pues yo de pronto no me siento seguro haciendo el cerclaje, o le sale más barato a la paciente, entonces yo le mando el pesario. ¿Qué opinas de eso? O sea, estamos hablando paciente que tuvo parto pretérmino antes de 34 semanas, usted la incluyó en el protocolo de progesterona que ya nos dijeron ellos, le está haciendo la cervicometría y le dio 23 milímetros, y digo, no, mejor le mando un pesario. Entonces muchos tienen la idea de que no, es que los pesarios, esa vaina como que es buena, entonces yo mejor le mando un pesario. Entonces, yo quiero el pesario, Raúl. Mira, digamos que el pesario como intervención, o sea, todos probablemente los que estamos aquí hemos visto pues como los resultados publicados en cuanto al uso del pesario. En esta paciente específica, que es una paciente que tiene antecedente de un parto prematuro y que le estamos encontrando un cuello corto, probablemente no sea la paciente ideal para ponerle un pesario. Y aunque digamos que en esto uno no puede ser, o sea, no puede hablar tan duro, ni puede ser tan drástico ni tan radical con las cosas, pues digamos, a la luz de las recomendaciones, sobre todo por ejemplo la COP recomienda que esas pacientes con antecedente de parto prematuro que presentan acortamiento cervical estarían dentro del grupo de las pacientes más de cerclaje que de ponerle, pues digamos, un pesario.
si usted se va y se lee algunas guías de Barcelona, probablemente ahí sea uno de los pocas indicaciones, incluso en el Clinic que no se ponen pesarios, donde consideran la aplicación de un pesario. Pero si usted esa paciente me la pone a mí, yo le hago un cerclaje y no le pongo un pesario. Listo. Entonces, el concepto que queda claro de esta parte es que la paciente que tuvo el parto pretérmino, le formulamos la progesterona, le hacemos el control con la evaluación del cervix cada 2 semanas, y si da menos de 25 milímetros, hoy la evidencia científica nos lleva a que es mejor hacerle un cerclaje que colocarle un pesario. Y lo que dice Raúl es cierto, o sea, uno en medicina no puede ser, no, 1 más 1 es 2, pues me imagino que habrá de pronto pacientes que les haya ido bien con un pesario, pero no. Bueno, pero entonces, hablando de los pesarios, porque sí quiero como que hablemos de los pesarios aquí en el tema de cuello corto, es, entonces yo solamente le puedo mandar pesarios, por ejemplo, a la paciente que se hizo una conización de una vez, o a la paciente primigestante que tiene cuello corto, y entonces yo le hago entonces cervicometría a todas las mujeres. Entonces, porque si yo digo, si yo quiero mandar pesario, entonces tamización cervical para todas las pacientes, y entonces los ginecólogos que no hacen ecografía dicen, es que esos que hacen ecografía quieren llenar de dinero haciendo cervicometría a las primigestantes. Entonces le hacemos cervicometría a las primigestantes a todas. Ahí sería el esquema del costo-beneficio, la cervicometría universal, sí o no. Y es una decisión de salud pública. Nosotros a las pacientes a la semana 20-24, yo siempre inicio el examen por una vía vaginal. Inicio una vía vaginal, mirando el cuello y mirando si el feto está de cabezas, para mirar el cerebro. Pero eso lo hago yo, o lo hacen 2 o 3 personas o 4, pero realmente no está, la paciente no está ordenada, no está empezando a ver las cosas por vía vaginal. Pero si usted me dice, la cervicometría universal se debe hacer en todas las primigestantes, le digo, no lo sé, pues porque es un problema de costos. Porque yo llego y digo, listo, a las 600.000 mujeres embarazadas cada año vamos a hacer las cervicometrías. Vamos a ver pues en Guainía, o en Bichada, o en Risaralda, o acá en la zona rural, remitiendo a las pacientes en la flota para que le hagamos la cervicometría de la semana 20. Entonces yo creo que eso va más allá de lo que es de la clínica, va más allá de cuáles son las políticas de salud. En Estados Unidos hacen el cálculo y indudablemente costo efectivo, habría que analizarlo por la cuestión de a cuántas pacientes se les tendría que dar una cantidad de progesterona impresionante, pero también la cantidad de pacientes que se detectan y se disminuyen los riesgos neonatales sería muy grande. Entonces siempre hay esa dualidad de hacer o no hacer nada, pero esa respuesta no la tiene todavía ningún grupo a nivel mundial. Con eso, con la tamización universal de la cervicometría, es otro tema discutido, ¿cierto? Entonces, como dice Quique, o sea, una cosa es, no sé, es como la vacuna de la tosferina para la familia, ¿cierto? O sea, una cosa es lo que eso impacta, impacta pues digamos como en los números a lo que realmente cuesta, ¿cierto? Pero si uno sabe que pues de las cervicometrías que vas a hacer, 2-3% te van a salir menores de 25 milímetros, pero sabes que si tenés una cervicometría menor de 25 milímetros vas a tener un riesgo prematuro del 35-40%, y que haciendo alguna intervención vas a tener una disminución del 40% en la prematuridad. Pues digamos que ya es donde uno empieza a hacer sus números y empieza a cuadrar pues como eso con sus pacientes, ¿cierto? Sí, hay que no salirse del contexto de que el cervix corto no es una enfermedad, es un signo. El 30%, solamente el 30% de las pacientes que tienen un cuello menor de 15 milímetros terminan en parto prematuro, por múltiples variables. Eso todavía queda mucho por decir y por entender. Entonces, tener en cuenta ese factor. Y si usted realmente quiere modificar el parto prematuro y quiere hacer screening, haga screening de preeclampsia. En Colombia, por lo menos en la clínica bolivariana, la tasa de parto prematuro es del 13%, y eso que somos centro de referencia. Y es el 13%, el 65% fue parto prematuro y iatrogénico, porque las pacientes tenían, la mayoría de ellas, preeclampsia, RCI o insuficiencia placentaria. Entonces,
probablemente el parto prematuro espontáneo, que es el que estamos tratando de hacer screening, o la ruptura de membranas, es importante, pero no tenemos que olvidarnos que la principal causa de parto prematuro, por lo menos en mi unidad, es la preeclampsia y insuficiencia placentaria. Entonces, si usted me dice, quiero hacerle screening universal, póngame acá las uterinas en el primer trimestre y la placenta growth factor versus la cervicometría, pensando que valga lo mismo, y le diga, haga el screening de preeclampsia universal mejor. Pero esto puede ser muy debatible. Y eso que los que hacen el estudio en Estados Unidos hablan con cervicometrías a un coste de 180, 190 dólares, que eso no ocurre en nuestro medio. Bueno, nos quedan 5 minutos y les voy a hacer entonces esta otra pregunta que es muy buena entre el público. Entonces, ¿yo para qué estoy haciendo entonces cervicometría a las 30 semanas a una paciente asintomática? ¿Vale la pena? ¿Voy a hacer algo a una paciente asintomática, una cervicometría? ¿Alguien de ustedes la aconseja o la vamos a desaconsejar la cervicometría? ¿Hasta qué semana la vamos a hacer? No, pero realmente, mira, cuando uno hace un examen, lo hace buscando un beneficio del examen de diagnosticar algo, ¿cierto? Hacer una cervicometría a las 30 semanas en una paciente asintomática no tiene sentido, ¿cierto? Digamos que hacer una cervicometría en una paciente entre las 18 y las 24 semanas o 24 más 6, pues digamos que en esa paciente, si usted encuentra un cuello corto, puede hacer una intervención. Obviamente sabiendo que la mayoría de pacientes que usted encuentra con un cuello corto hace tiempo van a tener su parto a término, ¿cierto? Entonces eso por un lado. Entonces esa es como la edad gestacional. Y lo otro es en las pacientes de riesgo, en las pacientes que tenemos de esas pacientes, son las que más se van a beneficiar de que usted les haga una cervicometría desde una edad gestacional más temprana. Pero es que, Raúl, descríbame asintomática una señora de 30 semanas. Pues ninguna. Todos tienen algias pélvicas, todos creen que el bebé se les va a venir, todos tienen una que otra contracción, alguien en un monitoreo le tocó una contracción. Y ahí, en teoría, las pacientes son, entre comillas, sintomáticas. Pero para eso es que sirve la cervicometría. Le dice, señora, por favor, rápidamente pida cita por el psiquiatra. ¿Listo? Cervicometría de 30 milímetros. Ya, váyase tranquilita para la casa, sí, ya, listo. Yo creo que para eso sirve en las sintomáticas, pero es que la mayoría de pacientes que uno ve en urgencias se han quejado por cosas que uno me dice, le dolía la espalda, cervicometría, tenía apendicitis, cervicometría. Listo, entonces pero entonces espérate, Juan Carlos, una cosa, a ver, acabemos de aclarar este tema, porque ¿para qué el médico hoy hace una cervicometría de esa gestacional? Les voy a decir para qué. ¿Y desde cuándo vamos a formular o hasta cuándo vamos a formular progesterona? Entonces me explico, la señora llega de 30 semanas con el dolor lumbar, le hacen cervicometría y le da 18 milímetros, ahí mismo se va con su progesterona formulada. Entonces la pregunta es, si yo le hago cervicometría a la paciente hasta la semana 26 y ya me llega, y si me llega hasta la 26, hasta esa semana es que puedo empezar un tratamiento con progesterona, o yo puedo empezar un tratamiento con progesterona a las 30 semanas. El consenso actual es que puede arrancarse en cualquier momento, siempre y cuando haya una justificación y cuestión seria para hacerlo. Y el tiempo de duración, la mayoría, algunos pues discuten hasta 36, menos de 36, pero casi todos, o sea, mínimo llegar a 36 o 36 más 6/7. Pero es que es lo que pasa, Arturo, con esto, o sea, es que es mezclar todo, o sea, finalmente si nosotros, o sea, es lo que no podemos hacer, y lo que no podemos hacer es mezclar todo y mezclar la paciente con síntomas, mezclar la paciente que se cogió por tamizaje, meter la paciente que tiene una infección, o sea, eso es lo que no podemos hacer, o sea, nosotros no podemos extrapolar los resultados de la progesterona, o sea, ¿en qué grupos de pacientes se hicieron los trabajos con progesterona? Pacientes que se les hizo screening ecográfico entre la semana 18 a la 24, a la que se encontró un cuello corto y se le mandó progesterona. Entonces ya lo que nosotros, lo que se hace entonces es que se extrapola eso para todo el mundo. Entonces ya usted llega y tiene 34 semanas, encontró un cuello corto y antes de pensar que la paciente tiene otra cosa, entonces le manda la progesterona y terminamos mandando lo que mandamos todos, porque todos mandamos placebos
para que la gente quede placebo para el doctor que queda tranquilo, placebo para la paciente que queda tranquila y que usted está haciendo algo. Al final usted mira si su intervención sirvió. La señora tuvo su parto a término porque era que le tocaba parir a término. Entonces básicamente es eso, es no extrapolar las cosas como, las cosas como están. Y está bien, usted la puede utilizar, la puede utilizar y la puede utilizar hasta las 36 semanas. Pero entonces es digamos tratar de no mezclar como todas las cosas, ¿cierto? O sea, la idea aquí que me imagino que me vas a apoyar ahí es que ya después de las 26 o 27 semanas pues no vamos a iniciar un tratamiento con progesterona. La idea es que el cuello corto no es igual a parto prematuro. La idea es que el cuello corto es el factor de riesgo más importante para tener parto prematuro junto con el embarazo gemelar, y que hay unas intervenciones que pueden ayudar. La progesterona, que probablemente tenga la mayor evidencia en pacientes con cuellos de más de 10 milímetros. El cerclaje y o el pesario en cuellos entre 5 y 25 milímetros. Pero realmente hay pacientes con cuello de 5 milímetros que no se les hizo ninguna intervención y llegan al término. No, usted llega y métase. Yo siempre hago la asesoría basada en esta que se llama el QUIP, Q-U-I-P-P. El QUIP, usted llega y le pone cuál es su edad, cuál es su factor de riesgo, cuál fue su cervicometría, y le digo, señora, su riesgo de parto prematuro en los próximos 15 días es del 5%, su riesgo de parto prematuro a las 34 semanas es del 30%, y antes de las 37 es el 25%. Ya, pero hay pacientes con cuello corto, que pues, es decir, literalmente cero, que llegan a término, pero son más la excepción que la regla. Pero realmente uno no crea que siempre que tiene un cuello corto va a haber un parto prematuro. Hay pacientes que tienen un cuello corto y no tienen un parto prematuro. Pero ya en el mundo de las intervenciones, entre las menos invasivas como la progesterona, hasta las más invasivas como el cerclario, como el cerclaje. Digamos, cerclario, puede mejorar. Bueno, muchachos, vea, la idea es la siguiente. Este tema es fascinante, la medicina materno-fetal es fascinante, pero les cuento que todas las dudas que quedaron en preeclampsia y las dudas que quedaron en cuello corto, no, con absoluta seguridad, porque vea, en el congreso de los 60 años va a venir una persona que hablé con él hace 2 noches, las residentes saben que eso lo hice hace 2 noches, va a venir una persona a Medellín. Y 15 días antes del congreso va a salir un artículo en donde va a ser un network metaanálisis, o sea, van a hacer una reunión de metaanálisis, y él ya me dijo, la chiva me dijo, les voy a demostrar que a todas las pacientes, a todas, hay que hacerle cervicometría, a todas. Obviamente eso